saludar, perdón, especialmente a personas muy amigas que nos acompañan en el día de hoy, a Eduardo Rodríguez Guarachi, nuestro embajador y ya casi miembro de esta casa, y a una amiga muy querida, Mónica Cerda, ya la veo, que ha sido parte de la historia de esta universidad y que ha sido una, para los más jóvenes, destacadísima periodista en nuestro país. Así que, Mónica, un agrado poder ver. Y saludar muy especialmente a nuestra representante de Antena Lab, que ha hecho posible el libro que hoy día nos llena de orgullo poder presentar. José Rodríguez Elizondo, y valga la redundancia, es un motivo de especial orgullo tenerte en la Universidad de San Sebastián y que hayas aceptado nuestra invitación a poder lanzar o comentar y dar inicio a un nuevo libro en tu larga trayectoria como escritor en nuestro país y en el mundo. Hablar del currículum de José Rodríguez Elizondo es demasiado, uno queda demasiado estrecho en el currículum. Primero porque es muy grande, pues valga la contradicción, es muy grande, pero al mismo tiempo es estrecho en relación a lo que él ha significado y es como una personalidad en Chile y bien en el extranjero. José Rodríguez Elizondo ha tenido una trayectoria realmente excepcional, ha tenido ha sido un hombre con una inquietud intelectual que le ha permitido estar siempre presente con una mirada, con una visión, con una profundidad, con un conocimiento en los temas más presentes, más desafiantes, no solo para Chile, sino que también dentro de nuestro contexto internacional. Latinoamérica ha sido parte de su pasión y una mirada universal que nos ha iluminado, nos ha generado controversias, dinámicas, debates, pero ahí ha estado siempre la voz de José Rodríguez a través de su experiencia laboral, su experiencia académica y fundamentalmente la de sus libros. José es abogado y al mismo tiempo periodista, cosa que no es muy frecuente. Y ha destinado parte, y la sigue destinando, de su vida a ser académico. Él es profesor titular en la Universidad de Chile, pero no solo ha sido académico aquí en nuestro país, siempre vinculado al mundo de la académica, sino también internacionalmente en prestigiosas universidades en Europa y en centros internacionales de pensamiento sobre el mundo, sus desafíos y sus relaciones. Y con una trayectoria junto a la académica profesional que es muy variada, tanto en el mundo privado como en el mundo público, y en el mundo público siempre vinculado y relacionado al mundo internacional. Ha sido embajador de Chile en Israel, ha estado en distintos consejos de organizaciones internacionales, incluso las Naciones Unidas, ha sido la Cancillería como parte de tu vida, porque una suerte de segunda casa, ha tenido los más distintos cargos en la Cancillería y hoy día es ni más ni menos que miembro del Consejo Permanente Asesor de nuestras relaciones internacionales. Así que ha tenido, junto a su experiencia académica, una trayectoria laboral que realmente notable. Y eso se ha reflejado en algo que a José no le va a gustar que yo que lo diga, pero se ha reflejado
múltiples distinciones y que a veces nosotros no las resaltamos en lo que significan, pero que tienen una inmensa trascendencia. El año 84, si no me equivoco, fue y recibió el Premio Rey de España de Periodismo. Premio Rey de España de Periodismo, el año 84. Un galardón internacional tremendo. Y así, distintos reconocimientos y galardones en donde fundamentalmente han sido países internacionales, España, Perú, Europa, donde él ha ido recibiendo distintos premios de la paz muy bonitos en España. Hasta que también Chile, que normalmente deja hacer cosas un poco tarde a las personas que realmente tienen mayor envejecimiento. El año recién pasado lo ha distinguido con el Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades. El año recién pasado. Y ha sido nombrado miembro de la Academia Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades y Morales, políticas y morales, de todo, en la Academia Nacional. Por lo tanto, viendo solo su trayectoria, viendo solo lo que ha sido su vida académica, viendo solo lo que ha sido sus reconocimientos, uno dice, sí, estamos. Y como eso fuera poco, él ha volcado sus conocimientos, sus trayectorias, sus experiencias a través de la literatura. Tiene cerca, o yo creo que ya más, de 30 libros publicados sobre los más diversos temas, hasta algunas novelas por ahí, pero sobre los más diversos temas, siempre en su especialidad del mundo internacional. Y ahora, aquí hay que ver eso porque el título es largo, y ahora Constantine Alaf, que ha sido su editora, ha publicado un libro con sus principales columnas y pensamientos en un momento, como suele hacerlo, de extraordinaria oportunidad, de sentido de trascendencia histórica del país. Cuando Chile se acepta definiciones que son realmente significativas y profundas para su futuro, José Rodríguez no pudo estar ausente. Y ha escrito este libro con un título fuerte, no es a medias aguas. Él da su visión y titula su libro Guía Constitucional a la Revolución. Y su visión que recoge el libro va hilvanando en profundidad su interpretación de hechos que han marcado nuestros años más recientes, como el estallido social, la plurinacionalidad y el plebiscito. Lo que hemos estado en los últimos años en Chile debatiendo, viviendo y experimentando en profundidad. Y lo que el día domingo, en 48 horas, la ciudadanía ha sido convocada a tomar una decisión y un pronunciamiento. Y con esto termino, porque va a ser nuestro director nacional de la facultad, Gonzalo Arenas, quien haga un comentario sobre el libro y luego queremos escuchar a José. Un minuto para un comentario en el tema de la plurinacionalidad. Viendo y escuchando a José en sus entrevistas, ha dado una visión profunda sobre el tema de la plurinacionalidad
una visión que la fundamenta precisamente en la experiencia latinoamericana y mundial, sobre el concepto de nación, sobre el concepto de la plurinacionalidad, sobre su profundidad ideológica, sobre su realidad geopolítica, que yo, José, no la había visto escrita ni expresada en esa profundidad en otros aspectos. Hay una mirada distinta, una mirada original. Incluso yo te escuché en una entrevista en que tú decías cómo los constituyentes no tuvieron este punto de vista presente y qué es el efecto que produce cuando un Estado que se ha construido sobre la base de una nación se diversifica en distintas nacionalidades, el efecto que eso puede producir y los riesgos que eso puede traer consigo dentro de la potencialidad del país desde una perspectiva política, geopolítica, internacional, soberana, en la realidad de Chile y sus países vecinos y Latinoamérica. Es una mirada que es distinta a la que hemos discutido en la contingencia, sino que la eleva para decir, ojo, que hay otra mirada que falta y tiene esta profundidad, esta trascendencia y que hacia el futuro desmembrar lo que a Estados Unidos no es como él lo señala. Así que muy bienvenido a la universidad, un orgullo tenerte aquí, ojalá que no sea la última vez, sino que por el contrario, tengamos muchas otras oportunidades de contar contigo aquí y muchas gracias por habernos aceptado tu invitación y haber escogido la universidad para esta presentación. Gracias. Bueno, muchas gracias por su presencia. Para la Escuela de Derecho de la Facultad de la Universidad de San Sebastián es un honor contar con usted y conversar sobre este libro que, bueno, son varios los temas tratados, no solamente la plurinacionalidad. Y por eso quería preguntarle a grandes rasgos estos temas, bueno, que uno considera más destacados, que son, primero, hablar del estallido social, la connotación que usted le da al estallido social, las consecuencias del estallido social, nuestra realidad política que se ha manifestado desde el 2019 hasta ahora. Otro tema que es la idea de revolución, que es un tema que usted aborda ahí con párrafos muy interesantes, muy sugerentes, la plurinacionalidad, por supuesto, y la realidad de la política actual chilena. Y para comenzar, sobre el tema, o sea, sobre el primer tema, que es el estallido social, yo quería leerle unas pequeñas líneas de alguna de sus columnas, que son muy importantes. En una dice, ¿quién coordinó a los destructores? Solo un comando centralizado que la historia individualizará. Después, el estallido del 2019, entre social, vandálico, insurreccional. Y después da como alguna tesis de qué fue el estallido social, cuando dice que el presidente Piñera tomó una medida muy arriesgada, ¿no es cierto?, en tratar de comprometerse internacionalmente con la realidad política de Maduro, y decía que hoy día Chile está experimentando la venganza de Maduro, quien identificó el estallido del 18 de octubre como un huracán bolivariano. Entonces, la pregunta es que todavía ronda, ¿qué fue el 18 de octubre? ¿Fue una manifestación espontánea de una sociedad que quiere un cambio de modelo? ¿Fue, por el contrario, una vía insurreccional? ¿Fue una combinación de ambas? A su juicio, ¿qué hay detrás del estallido social del 18 de octubre? Bien. Primero, Gonzalo, quiero agradecer la cariñosa presentación de Andrés. Yo de repente quería mirar para atrás a ver a quién se refería. Y agradezco mucho la presencia de mis amigos, en primer lugar, Guayo Rodríguez, que
pertenece a la categoría de los amigos hermanos, que le llamo yo. Hemos tenido toda una vida de diálogo juntos, de empresas comunes políticas, de análisis básicamente. Veo también a Mónica, que asiste a casi todas las cosas que yo digo, no sé por qué le interesa tanto. Es muy estimulante verla siempre dialogando conmigo. Y la profesora Fernández, hija de Samuel, gran experto en relaciones internacionales. Bueno, yo estoy muy agradecido de esta invitación de ustedes. Veo también a mi asistente académico, Raimundo Jara, a quien le agradezco mucho su ayuda en la elaboración de este libro, porque no fue cosa sencilla seleccionar toda la cantidad de columnas que he escrito en estos años para formar un libro que tuviera una personalidad propia, porque ese fue el acuerdo que tuve con Raimundo. Hagamos un libro, pero que no sea una simple recopilación. Entonces ahí también trabajamos juntos. Y es bueno porque la experiencia intelectual de trabajar de esa manera es muy importante, sobre todo para personas universitarias. No estoy haciendo ningún descubrimiento si digo que hemos tenido una serie de crisis en nuestra educación desde hace muchos años y que explica, entre otras cosas, la pregunta que me hace Gonzalo. ¿Qué significó el 18? ¿Qué significó el 18? Básicamente cuando uno conversa con los alumnos, con ustedes, gente de estas generaciones, y se da cuenta del vacío cultural que se produce con las viejas generaciones. Cuando uno pregunta por los sucesos del año 73 que nos marcaron a todos los chilenos de una manera categórica, que fue un cambio cualitativo, y ahí cambió el país. Me preguntaba Tomás Mochati hace algunas noches que si yo veía esto del 73 como una revolución. Y yo le digo que por supuesto, las revoluciones pueden ser de cualquier dimensión, revoluciones en blanco, en negro, civiles, militares, comunistas, conservadoras. Ya tuvimos una revolución, ya perdimos el país que conocimos los que estábamos adultos en esa época. Yo trabajé en el gobierno de Salvador Allende, yo estuve en el exilio durante los años de reglamento. Por lo tanto, ahí tenemos una experiencia que a la gente de nuestra generación la golpea mucho cuando ve que estamos reproduciendo en Chile después de 40 años lo que yo llamo una estructura similar de conflicto. Lo que estamos viviendo ahora es un conflicto que nos puede cambiar el país. Por lo tanto, la votación del día domingo no es una votación por un senador, por un diputado, por un alcalde. Es una votación país. Y siendo una votación país, y perdónenme la digresión, el esquema plebiscitario nos deja sin opciones intermedias. Y precisamente a mí me hizo reflexionar mucho este buen periodista con estudios universitarios, creo que es abogado, que es Tomás Mochati. Cuando Tomás me dice, bueno, pero veamos el tema de los referentes máximos del país, los presidentes, los expresidentes de la República. Bueno, y ahí yo tuve que destacar una cosa que me parece lógica. El presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle asumió que el liderazgo de un referente de ese nivel no podía ser intermedio, no podía ser esperemos el resultado, veamos qué pasa el día 5. Pensando en el país, con la cultura familiar que le viene nada menos que de otro presidente de la República, él asumió que estábamos ante una coyuntura en la cual no se elige entre lo bueno y lo malo. No hay una opción clara. Por lo tanto, en este caso, y ya asumiendo tu pregunta, Gonzalo, yo creo que el día 18 de octubre del año 19 nos pilló con muy poco background cultural político. Eso de pensar que fue un estallido, la palabra evoca la espontaneidad. Eso de pensar que todo este incendio de 30 estaciones de metro, incendio de iglesia, atentado a la ciudad, malquerencia con nuestros símbolos nacionales,
que todo esto se le ocurrió a vándalos dispersos que se juntaron casualmente. No. Una persona que tenga un mínimo conocimiento de política, que haya estudiado las revoluciones internacionales, sabe que las revoluciones no se debaten en asamblea, no se debaten por la prensa. Saben que siempre hay un núcleo estratégico que tiene un diseño mínimo o máximo y que significa, para decirlo con las palabras de los viejos trotskistas, mientras peor le vaya al país, mejor nos va a nosotros. Mientras más grande sea el estallido que produzcamos, mejor va a ser para nuestra causa, que es cambiar la sociedad. Una revolución significa dar vuelta a la sociedad. La revolución de Pinochet del 73 dio vuelta a la sociedad que venía, cambió el país y cambió dramáticamente, cambió con problemas enormes. Todos sabemos lo que significó desde el punto de vista de los derechos humanos. Este estallido pensó ser en un principio un núcleo detonante para producir la caída del gobierno. Hubo llamados a la caída del gobierno en ese momento. Hubo llamados a la toma de las sedes emblemáticas del poder político. Ahí lo que funcionó, a mi juicio, fue una resiliencia institucional hecha de alguna memoria histórica, que no estaba en los jóvenes, obviamente, que estaba en los adultos, de decir, caramba, aunque la clase política se haya portado como se ha portado, no estamos dispuestos nosotros a pasar por otra vuelta de sociedad en este momento. Y se juntan todos los políticos para tener una salida que curiosamente obedece a lo que yo llamo en mis libros el fetichismo jurídico de Chile. Atajemos esta revolución, esta insurrección que se nos viene, con normas jurídicas. Pongámonos de acuerdo para hacer una nueva constitución. Esto es muy chileno, porque nos vuelca a todo un país a decir, edifiquemos una nueva constitución, y se traslada el debate político de tomarse la moneda a establecer una constitución que favorezca la revolución o que la ataje. Ese es el dilema en el cual estamos. Lo que planificó el centro estratégico del que yo hablo en mi libro, de alguna manera se frustró, pero de otra manera se postergó. Por lo tanto, ese núcleo que fraguó el estallido, hoy día está pendiente del resultado sobre un conjunto de normas con estructura jurídica. Es ahí donde viene esta defensa que tenemos del fetichismo jurídico, que el fetichismo jurídico falsea la realidad en muchas ocasiones, pero en este momento ha postergado una decisión de la cual dependía la destrucción del país que conocimos, del país en el cual nacimos. Así es que, con esto que yo les digo, ustedes comprenderán que me ha sido imposible decirle a mis lectores, a mis amigos, yo no sé cómo voy a votar, yo voy a aprovechar el secreto de la Cámara, ahí voy a decidirlo, o lo importante no es el día 4, lo importante es el día 5. Ahí yo le digo a Eduardo Frei, chapó, usted, presidente, y se lo dije, usted, presidente, me ha interpretado y creo que ha interpretado el interés nacional. Y ese interés nacional es el rechazo, pero mi razón para eso, y ahí Andrés lo dijo con mucha razón, no es una política contraria al reconocimiento de los pueblos originarios. No es una posición contraria a que nosotros seamos un Estado social con economía mixta. Porque para mí lo que estamos postulando es una economía mixta. Lo que tenemos no es una economía neoliberal. El neoliberalismo es un cajón desastre. No estoy en contra del catálogo de derechos individuales que garantiza la propuesta constitucional.
Yo a veces ironizando, que es un demonio del humor negro que yo tengo, le digo a mis alumnos, a mis amigos, ¿cómo voy a estar en contra de que se prohíba la esclavitud? Que es uno de los derechos que se garantiza en la Constitución. ¿Cómo voy a estar en contra de que se incentive el placer, de que se promueva el placer? Bueno, pero fuera de esas ironías, el reconocimiento de los pueblos originarios fue el eje de la plurinacionalidad y es ahí donde tenemos que poner el incentivo, porque la República fracasó en su coexistencia con los pueblos originarios. Y de ese fracaso viene la ley del péndulo. Si no fueron reconocidos durante 200 años, ahora ahí los tienen convertidos en 11 naciones. Y Chile, que ni siquiera se menciona, es una nación residual. Y para concretarme en este aspecto de la reflexión, yo les voy a decir a ustedes que tienen que estudiar historia para darse cuenta que esto viene de la gesta de la independencia. Y yo logro discernir dos posiciones. ¿Sería posible conseguir un vaso de agua? Yo logro discernir dos posiciones polares. Simón Bolívar por un lado y nuestro padre de la patria por el otro. ¿Qué es lo que dice Simón Bolívar? Esta mezcla de estadista y guerrero que era Simón Bolívar. En el año 1819, en uno de sus más célebres discursos ante el Congreso venezolano, hace primero una reflexión según la cual viene el problema, muchas gracias, el problema de la identidad. ¿Qué somos nosotros, los que echamos a los españoles de este continente? No somos europeos, no somos indígenas, somos una especie intermedia. Y viene entonces la reflexión de poder político. En el futuro tenemos que enfrentarnos con los naturales, que eran los que estaban en este país y poseían estas tierras. Ya veía el conflicto Simón Bolívar. Vamos a tener que disputar a los naturales el poder de esta tierra en la cual nosotros nacimos. Estaba el conflicto identitario en Simón Bolívar. Ahora vamos a Chile, con el fetichismo jurídico de los chilenos. ¿Qué hizo Bernardo O'Higgins? Dictó un decreto el año 1818, un año antes que Bolívar, en su discurso de Angostura, según el cual los indios, creo que decía indios o araucanos, como le decíamos a los mapuches en esa época, así como nosotros somos chilenos, son chilenos igual que nosotros. Ese era el tono del decreto. Por lo tanto, la ley decía, los indígenas que están aquí en Chile, en lo sucesivo no son indígenas, son chilenos. O sea, la esencia de la ficción jurídica. El español había sido mucho más realista, tan realista como San Martín. Don Alonso de Ercilla los describe entre frustrado y admirado, que no han sido por rey jamás regidos ni extranjero dominio sometidos, como dice en la Araucana. Por lo tanto, O'Higgins, que es un personaje muy notable, porque él fue a la escuela con los araucanos, él hablaba mapudungún, tenía tal vez la percepción de que podían ser asimilados a la chilenidad y por eso viene el decreto. Y como la República, todos los gobiernos que vinieron después de O'Higgins se quedaron con el derecho, no se preocuparon de que los indígenas fueran efectivamente asimilados. Y la asimilación se produjo vía mestizaje. Y nosotros somos un país de mestizos con 1 millón y tantos de mapuches que han conservado esta cosa indomable que era descrita por Alonso de Ercilla, posiblemente como una justificación ante su rey. Porque venir aquí a conquistar Chile significaba
recursos pecuniarios para mantener tropas, para mantener aprovisionamiento. Y ahí la gente del Tesoro, los ministros de Hacienda, Andrés, le dirían, bueno, ¿hasta cuándo estamos operando a fondo perdido ahí en ese país del fin del mundo? Y ahí viene la épica. O sea, siempre detrás del poeta hay una cosa material, política, que nunca queda en la historia. Yo creo que Alonso de Ercilla estaba justificando el estar aquí en Chile, gastando plata del tesoro del reino. Y con esto le quiero decir a ustedes que sería muy bueno que leyeran La Araucana. En La Araucana hay muchas cosas que explican lo que está sucediendo hoy día. Dejémoslo hasta acá, Gonzalo. Ahora, volviendo un poco antes de la plurinacionalidad, hay una frase que la encuentro muy notable, bueno, una de las tantas frases, que dice: para algunos en 1973 hubo un suceso que paralizó la historia y no un proceso que ya debiera ser historia. Y lo digo a propósito de quienes posiblemente lideran este estallido social y esta como especie de revolución que surgió a partir del 18 de octubre. Y se lo pregunto en su doble calidad de observador de la realidad, pero también de alguien que participó activamente en el gobierno de la Unidad Popular, que me imagino creyó en ese proyecto, creyó en esa revolución, y que vemos hoy día jóvenes que no vivieron esa etapa y que, renegando de lo que ha sido la evolución de la centroizquierda con los gobiernos de la Concertación, ven en Allende y en el proyecto de Allende una revolución la cual merece ser revivida. Yo entendí ese párrafo así, que usted veía que había gente que creía que eso fue una revolución que aún no concluye, que es una tarea pendiente de la izquierda, y que otros la deberían ver, y me dio la impresión con este párrafo de que era la suya, de que esa revolución ya fue historia. Ese es uno de los temas más complejos que podemos plantearnos los chilenos, ¿no? El no haber sabido procesar lo que nos sucedió entre 1970 y 1973. A la sazón yo era un joven abogado de la Contraloría General de la República. Había escrito un libro que se llamaba Teoría Secreta de la Democracia Invisible, porque yo estaba muy descontento con la democracia que teníamos. Me parecía que era una democracia formal, no era una democracia real. Y ya a esa edad yo estaba planteando el tema que se transformó en el leitmotiv del descontento político de la gente de izquierda. Estamos jugando la democracia porque nos permiten competir, pero no nos permiten ganar. Eso era más o menos lo que planteaban las izquierdas de la época. Y las izquierdas de la época entonces decían, ¿hasta cuándo competimos si no nos dan la oportunidad de ganar? Hay que hacer la revolución como la hizo Fidel Castro en La Habana, que en vez de dedicarse a formar cuadros políticos, se dedicó a ensayar el tiro, se llevó 12 hombres a la sierra, los convirtió en un ejército guerrillero, se tomó el poder y ahora es un país socialista. Y por el otro lado estaba la gente que decía, miren, Cuba es el último país que se independizó en América Latina. No tiene cuadros políticos ni siquiera militares formados. Tiene un ejército que no es un ejército académico y tiene una trayectoria de gobiernos civiles de unos 20, 30 años. Hasta el año 1900, no recuerdo cuándo se abolió la enmienda Platt. La enmienda Platt rigió por lo menos hasta los primeros 20 años de la independencia de Cuba, que era la injerencia de Estados Unidos en la política de defensa y en la política exterior de los cubanos. Entonces venía un sistema de sano orgullo en las izquierdas democráticas de mi época, decían. Claro, nos entusiasmamos porque se glorificó la gesta de La Habana de este joven Fidel Castro, joven abogado de 31 años, el Robin Hood de América Latina, decía el New York Times. Entonces, igual que ahora, los países desarrollados estaban tomándonos como laboratorio. Entonces Fidel Castro era el modelo.
Y Chile, con una tradición que ya era larga, con algunos estallidos políticos intermedios, había ido incorporando al pueblo de Chile en toda su diversidad a la representatividad política. Habíamos tenido un gobierno con participación de socialistas y comunistas en los años 40. Salvador Allende venía compitiendo con posibilidades de ganar, no solo de competir. Pero en ese contexto se introduce esta estaca en la rueda de la carreta democrática de Chile. Ustedes, nos dice Fidel Castro, con este prurito de ir a las elecciones, están en una borrachera electoral, textual. Los jóvenes que seguían a Fidel Castro muy entusiasmados, con un eslogan que decía voto más fusil, mir, mir, era uno de los eslóganes de la época, decían, bueno, por último, soportamos que compita Allende y si gana, ahí desencadenamos el enfrentamiento inevitable. En esas condiciones llegó el gobierno de Salvador Allende. Y Salvador Allende era un socialista de trayectoria impecablemente democrática. Diputado, ministro de Salud, que hizo grandes obras como ministro de Salud, senador, presidente del Senado, 3 veces candidato a la presidencia, hasta que ganó en la 4ª. Tenía una posición que hoy día se debe llamar de socialdemocracia. Él se decía marxista, pero la socialdemocracia es una variable del marxismo. Entonces tenemos que Salvador Allende gana en medio de todo este clímax, con la desconfianza de las derechas, con una situación ambigua de la democracia cristiana, que es el partido más poderoso, que venía de dejar un gobierno con un gran presidente, Eduardo Frei Montalva, que le condiciona su voto en el Congreso, porque como no había ganado por mayoría absoluta, el Congreso tenía que ratificarlo según la Constitución de la época. Y ahí hay una negociación legítima, como todas las negociaciones políticas que están dentro de la democracia, según la cual Allende debe dar garantías de que no va a violar la Constitución. Ahí la primera discusión que se produce en el seno de quienes estábamos detrás de la candidatura de Allende. Unos decían, pero qué oprobio, ¿cómo se nos ocurre poner en duda la legitimidad de esta elección? Vamos a defender el triunfo de Allende en las calles. ¿Les recuerda algo esto? Bueno, esa era la discusión de la época. Y por otra parte, los pragmáticos, entre los cuales Allende. No, hay que asumir esto, porque la candidatura de Radomiro Tomic de la Democracia Cristiana, de 28% de los votos, más nosotros somos mayoría absoluta, nos podemos poner de acuerdo. Bueno, ahí está entonces el núcleo de lo que pasó después. Dentro del gobierno de la Unidad Popular había una poderosa fracción cuyo liderazgo lo tenía nada menos que Carlos Altamirano, que era del partido del presidente de la República. Y había una especie de auge ideológico del marxismo, en virtud del cual todos queríamos ser marxistas. El Partido Radical asumió una declaración de principios marxista. La democracia cristiana tuvo 2 desgajes, el MAPU y la izquierda cristiana. En poco tiempo más se pusieron marxistas. Allende mismo decía, pero si yo no quiero más marxistas, yo quiero que la Unidad Popular refleje un amplio marco, porque para gobernar Chile se requiere un amplio arco, sobre todo si tenemos un proyecto revolucionario. Y es en ese contexto en el que se produce una frase desgraciada de Allende, cuando, abrumado por los problemas internos de la Unidad Popular, dice en un discurso o en una entrevista, no recuerdo qué fue, ¿cómo no voy a reconocer que yo no soy el presidente de todos los chilenos? Yo soy el presidente de la Unidad Popular y miren cómo está la Unidad Popular. El dilema de Allende en ese contexto lo teníamos muy claro los chilenos de la época. Si seguíamos como estábamos, iba a llegar el golpe. Y para que no llegara el golpe, Allende tenía que dividir la Unidad Popular. Y Allende
estaba entonces en esta posición del hombre que está en el poder político máximo, de decir, si yo rompo la Unidad Popular, rompo con mi partido. Un partido en el cual él había nacido, un partido en el cual se había desarrollado, un partido que lo había llevado supuestamente a la presidencia. En ese dilema entonces viene un contexto político que la gente de la época de repente lo vemos como muy similar. No hubo decisión. Allende nos decía, voy a convocar a un plebiscito para que ese plebiscito defina cómo seguimos. Y antes que se produjera la convocatoria al plebiscito vino el golpe. Es decir, había una especie de tirantez entre los que estaban conspirando para dar el golpe y Allende, que no definía cuándo fue el plebiscito, llegó el golpe y se acabó el plebiscito. Claro, quienes vivimos esa estructura de conflicto somos un poco rehenes de nuestra propia biografía. Estamos viendo que en estos momentos en Chile el presidente de la República tiene una posición que trata de ser central entre el presidente Boric de la primera vuelta y el presidente Boric de la segunda vuelta. Vemos que ideológicamente está pagando la factura de hasta hace muy pocos meses haber hablado de los presos políticos, haber excusado a los vándalos, haber visitado terroristas. Entonces, dentro de este contexto se está produciendo un conflicto interno muy, muy grande y con dos fenómenos nuevos que no existían en la época. Uno que es la deserción de los Estados Unidos como guardián de la democracia del continente. Ya hemos tenido un presidente norteamericano golpista, ya no tiene la autoridad moral política que tenían desde su posición imperialista o como se la quiera llamar para decirle a los latinoamericanos, es malo dar golpes de Estado. Si ellos lo están sufriendo y posiblemente quieran reelegir al golpista. Y por otra parte, una decadencia muy grave de lo que con justa razón hoy día se llama clase política. Mochati me preguntaba anoche o antenoche sobre la diferencia con los partidos políticos y salió a relucir la panoplia de líderes políticos que había en la época de Allende. En todos los partidos había grandes personalidades políticas. Piensen ustedes en el partido de Allende, don Clodomiro Almeida, gente con prosapia universitaria, con libros producidos, con reconocimiento. Piensen en el Partido Comunista, que dentro de la Unidad Popular era el partido más institucionalista, el que más se la jugó por el programa de la Unidad Popular, por la defensa de que Allende completara su periodo. Ese partido tenía el eslogan de septiembre del 73, no a la guerra civil. Y Luis Corbalán, que era el jefe de comunista, estaba convocando a aguantar el tranco hasta la próxima elección. En ese partido había dos intelectuales del máximo nivel político, Orlando Millas y Volodya Teitelbaum. Volodya Teitelbaum, Premio Nacional de Literatura, nada menos. En el Partido Radical, que había tenido 3 gobiernos, estaba lleno de grandes profesores, era un partido de profesores. En ese partido estaba Enrique Silva Sima, que después fue canciller con don Patricio. En la Democracia Cristiana, ahí se concentraba el más alto nivel de los políticos con liderazgo. Eduardo Frei Montalva, Radomiro Tomic, Jaime Castillo, Gabriel Valdés. Y esto se reproducía en las juventudes. Cuando uno está comparando que tiene esta capacidad etaria, que es lo único bueno que tiene la edad de estar viendo lo que pasaba antes con los jóvenes, lo que pasa hoy día. Si los jóvenes políticos de la época eran cosas serias, gente que reproducía esta calidad que les venía de arriba.
La derecha, que se me olvidaba mencionarla, si en la derecha estaba el Marqués Bulnes, Francisco Bulnes Sanfuente, estaba Pedro Ibáñez Ojeda. O sea, es gente que provocaba una cosa que hoy día les parecerá a ustedes de película. Los jóvenes estudiantes íbamos al Congreso a escuchar discursos. ¿A quién de ustedes se le va a ocurrir ir al Congreso, aunque estuviera aquí en Santiago, a escuchar hablar a los políticos actuales? Bueno, además, por supuesto que están las redes sociales, que está la tecnología mediática moderna, se acabaron las asambleas en las cuales de cuerpo presente se debatían posiciones, las célebres asambleas radicales. En mi facultad de Derecho, aquí al frente, uno de esos líderes juveniles era don Ricardo Lagos. O sea, de ese nivel era la juventud entonces. Por lo tanto, y ya me olvidé del sentido de tu pregunta porque me he Se lo voy a expandido. precisar, miren, porque le voy a leer otras líneas de sus columnas que me parecen muy buenas a propósito de lo que decía, que los jóvenes nuevos no dimensionan la amenaza que se cierne sobre la institucionalidad democrática. Y después, en otra parte, usted dice que hoy día estamos metidos en este viejísimo tema del carácter fundacional o refundacional de la violencia. Y después, otra que me parece notable, que dice que hoy día estamos tratando de ejecutar una vieja utopía chilena, la revolución total, sin sangre y con cargo al presupuesto del Estado. Entonces, lo que en el fondo yo le quería preguntar es que usted, como joven partidario del proyecto de país de Salvador Allende, después de toda esta experiencia política que ha tenido, de todos estos años que ha tenido analizando la realidad política, a los que hoy día, metidos en esta nueva revolución que surgió en octubre, que se sienten herederos de Allende, de hecho el presidente Boric en su discurso cuando asumió desde La Moneda se sentía heredero de Balmaceda, de Pedro Aguirre Cerda, de Salvador Allende, usted les diría, ¿esta es la Constitución que refleja hoy día el proyecto que alguna vez usted soñó con Salvador Allende o no? Bueno, uno tiene, Gonzalo, que ser muy auténtico con respecto a su experiencia real y no adornarla. A mí me da un poquito de tirria cuando veo cómo se apoderan de la figura de Allende, ¿no? Y en La Habana hay un busto en un parque con Allende, hay una calle Salvador Allende. Si alguien conspiró para que Salvador Allende cayera, fue Fidel Castro. Las izquierdas actuales reivindican al Allende amigo de Fidel Castro. Sin embargo, la coyuntura de la época puso a Salvador Allende en medio de dos pinzas, Richard Nixon y Fidel Castro. Richard Nixon con Kissinger, hay una frase célebre ahí de Nixon, hay que hacer aullar la economía chilena. Y se refería a Salvador Allende y al gobierno comunista de la manera más peyorativa posible. Fidel Castro ironizaba con respecto al socialismo de Allende, pero como era muy inteligente, ironizaba por interpósita persona. Él tenía un escribidor, un ideólogo que se llamaba Regis Debray, que todavía estaba en la veintena, que era un adorador de revoluciones, como decía Kissinger, y que había hecho la apología de la Revolución Armada cubana y que se refería en forma despectiva a Allende. Y aquí viene el otro personaje, Salvador Allende. Salvador Allende, socialdemócrata, eso nadie me lo va a quitar de la cabeza porque me consta. Pero al mismo tiempo, y aquí venía la contradicción, con una admiración muy grande, romántica por la Revolución Cubana, por Fidel Castro y por el Che Guevara, con una hija que era mirista, con un sobrino que era mirista, y que en su casa se producía todo este debate según el cual seguramente Salvador Allende era un político viejo que ya estaba obsoleto porque la revolución tenía que hacerse como la habían hecho los cubanos. Por lo tanto, viene esta contradicción grande según la cual Allende quiere convencer a Fidel Castro de que hay otras maneras de hacer la revolución.
tú la hiciste de tal manera, Fidel, y yo la voy a hacer de esta otra manera. Lo mío va a ser un proceso de transición al socialismo. Y Fidel Castro le decía, lo que corresponde es hacer la revolución socialista ya, chico. Y hay que hacerla con los fusiles. Bueno, esas eran las dos posiciones. Y es aquí donde, bueno, si uno fuera una especie de cineasta de la historia, ¿no? ¿Cuál es el punto clave que define lo que pasó en Chile? El tema de la revolución completa e incompleta. Hay una promesa de Salvador Allende cuando se siente tan menoscabado por Fidel Castro y le dice, y yo voy a ser el primer presidente de América Latina que te va a invitar a visitar su país, porque estaba aislado, redundantemente aislado en su isla. Nadie lo invitaba, Estados Unidos estaba encima de Cuba. En Punta del Este hubo una reunión de canciller, de presidente, en la cual se echó a Cuba del sistema interamericano. Y Allende, de una manera que para mí, visto con la historia, fue un poco suicida, le dice, yo te voy a desaislar, Fidel, vas a verlo. Y ahí tenemos la visita de Estado de Fidel Castro de 27 o 28 días a Chile. Nunca se ha visto algo igual. Cuando se habla de una visita de un presidente a otro país, se supone que el presidente visitante tiene que hacer en su propio país, no va a estar un mes de vacaciones. Bueno, Fidel Castro vino a Chile, yo me acuerdo haberlo visto pasar en su comitiva por esta avenida, por Bellavista, ¿no? En un carro con las puertas abiertas, la guardia de Fidel con las metralletas al aire para protegerlo. Estuvo recorriendo desde Arica a Magallanes. Y cuando Allende pensaba que Fidel Castro le iba a dar una manito, a decirle a los jóvenes de la época, miren jóvenes, ustedes tienen acá un proyecto distinto de revolución, apóyenlo. Los jóvenes llegaban a decir, miren, voto más fusil. Y Fidel Castro, prisionero de su propia biografía, les avivaba la cueca. Entonces, todo lo que dijo Fidel Castro era una apología de la revolución armada. Y es ahí donde yo les puedo contar una escena que está grabada hasta que yo me muera, ¿no? Del Estadio Nacional. No lleno hasta el tope, pero lleno. Algunos huecos se veían en las tribunas. Era la despedida de Fidel Castro de Chile. ¿Tú te acuerdas algo de eso? Sí, yo estaba. Era muy chico. Fidel Castro lanza su discurso donde habla que ha venido a visitar esta insólita revolución chilena y me vuelvo a mi país más revolucionario que antes. Decodifiquemos. Esto me está decepcionando mucho. He visto el fascismo en las calles. Eso dijo Fidel Castro a todos estos chilenos. Y encima viene el bofetón. Porque en la Plaza de la Revolución en La Habana, con un par de horas de anticipación, yo convoco 1 millón de personas. Claro, se estaba refiriendo a los huecos que veía en las tribunas. Y es ahí donde sale Allende diciendo que él está ahí como un vocero del pueblo y que lo sacarán del poder con los pies para adelante, una figura según la cual él muere antes que entregar el poder democráticamente. Y todo esto es fruto de una reunión que han tenido antes en la cual Fidel Castro le dice a Allende, pero ¿cómo tú permites, chico, esto de que los fascistas estén en las calles? Había sido la marcha de las mujeres, que fue una marcha muy de las cacerolas. Y Salvador Allende le dice, mira Fidel, tú en Cuba mandas, yo aquí mando yo. Fue una reunión que yo la conozco como periodista de lo que pasó adentro, que nunca no tuvo ni fotógrafos, ni grabaciones, ni se pudo dar, pero fue un encontrón de Salvador Allende con Fidel Castro. Esa es la historia real de la relación entre la vía pacífica de la revolución, como se llama, o la vía no armada, como se quería decir, y la vía armada de Fidel Castro, que marcó la etapa en la cual, en los años 60, los jóvenes de entonces nos asomábamos a la gloriosa perspectiva de hacer una América Latina unida, independiente y socialista.
Pero esto tiene un cogollo para que ustedes vean cómo se manipula la historia. Fines de septiembre de 1973. Un acto en la Plaza de la Revolución en La Habana, bajo el monumento a Martí, ustedes lo habrán visto en las fotos, de homenaje a Salvador Allende. Invitada Tencha, la viuda de Allende, y Tati, la hija mirista o castrista de Allende. Y es en ese discurso en el cual Fidel Castro falsifica la muerte de Allende. Yo lo digo así en mis libros, falsifica la muerte de Allende. Porque la muerte de Allende no le era funcional. Eso de que se haya atrincherado en Palacio, que haya echado a toda la gente para quedarse simplemente solo y dispararse un tiro, le parecía que era oprobioso. Incluso le parecía oprobioso a Fidel Castro de que el Che Guevara se hubiera entregado el año 67. Hay un discurso que decodificado, que la gente no quiere decodificarlo, a veces la gente de la izquierda. Un revolucionario no se entrega. Entonces le inventa una muerte a Allende según la cual Allende no se entregó. Está la imagen de Allende, había una salida de la Moneda por la calle por Morandé 80, ¿no? Entonces de los aposentos de Allende, de la oficina de Allende, se bajaba por Morandé 80 y la escena que pinta Fidel es Fidel Castro con su metralleta disparándole a los soldados que iban subiendo por esa escalera y los soldados acribillándolo a balazos. La gente que estaba con Allende, sus ministros, toman el cadáver de Allende, lo depositan en el sillón presidencial, le ponen la banda. Es una epopeya que está en una película. O sea, Elvio Soto, que era un cineasta de la época, hizo una película que se llama Llueve sobre Santiago, en la cual está esta escena. Casualmente, entre quienes estaban ahí, yo tenía 3 amigos, 3 médicos. El Pachi Gijón, Arturo Girón, que fue ministro de Salud de Allende, y el Pepe Quiroga, que era un viejo amigo de siempre. Los 3 me dieron su versión, que es la versión de la historia, la versión que ratificó, como nosotros somos un país juridicista, ratificó un juez. Porque Isabel Allende esto lo llevó a un juez para que dijera, con las pericias en la mano, cómo murió su padre. Y su padre no murió acribillado, murió como se sabe, como dijeron estos 2 amigos que estaban ahí, murió suicidado. No convocó al pueblo a combatir, murió solo. Y sus últimas palabras configuran uno de los discursos más importantes desde el punto de vista ético, estético de la historia. Está recopilado entre los grandes discursos de grandes próceres. Por lo tanto, de alguna manera, Salvador Allende defendió la República Democrática hasta el fin, y eso no podía gustarle a Fidel Castro, que le falsificó la muerte, poniéndolo como esta muerte del revolucionario real, que al fin había comprendido que no se podía hacer una revolución simplemente con un lápiz y un papel. Pero además yo los invito a ustedes a que busquen ese discurso, porque ha sido tan ocultado este discurso. Tiene una parte en la cual dice, saca la lección. Ahora aprenderán los revolucionarios chilenos que una revolución sin las armas es imposible. Léase, Allende se equivocó. Y tiene otro párrafo siniestro, según el cual Argentina por el este y el Perú al norte están ahora amenazados por un sistema fascista desde Chile. Es decir, estaba convocando a una guerra internacional contra Chile. Cuando uno ve eso, dice primero qué terribles son las querellas dentro de la izquierda, porque eso fue, la polémica de la izquierda fue una cosa feroz. Pero en segundo lugar, cómo los jóvenes de ahora ignoran esta historia y aceptan que Salvador Allende sea reivindicado como uno de los políticos que representan a la extrema izquierda.
a esa extrema izquierda que lo llevó a la muerte. Y yo, una penúltima anécdota sobre esto, porque marca la historia de Chile. Cuando Allende está en La Moneda, ya con su casco que ustedes ven en la foto, con su metralleta, viene al Palacio de la Moneda Hernán del Canto, el chico del canto, como le decíamos, ministro del Trabajo, para preguntarle al presidente Allende, ¿qué hacemos? Presidente, dígame usted, ¿qué hacemos? Y la respuesta de Allende, que la consigna un testigo de la época, Joan Garcés, es: yo siempre he sabido lo que debo hacer y ustedes también hagan lo que creen que deben hacer. Y es por eso que el discurso final dice: superarán otros hombres, no había lenguaje paritario en la época, superarán otros hombres este momento gris y amargo. Y ahora sí que enlazo con tu pregunta, otros hombres. O sea, él suponía que iba a haber todo un recambio de personal político. Y aquí yo me remonto a la España de Franco. La dictadura de Franco duró 40 años. Cuando se acabó la dictadura de Franco, los líderes políticos que volvieron después de la guerra civil eran viejitos. Ya no estaban para esos trotes. Los líderes socialistas, alcanzó a ser alcalde, uno de ellos que es el más conocido. Pero los líderes eran Felipe González y sus líderes sevillanos, que instauraron una socialdemocracia de las más impecables que se han dado en Europa y en el mundo. Una socialdemocracia avanzada, que alguna vez le preguntaron a Felipe González: tú lo estás haciendo un gobierno socialista. Y Felipe les dijo: yo soy presidente del gobierno de todos los españoles. Yo tengo que tener una posición central en el gobierno. No soy el presidente del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español. Esa fue la posibilidad que tuvieron los españoles. Pero nosotros, como siempre, nos quedamos al medio. Nuestra dictadura duró la mitad. Y como duró la mitad, volvieron los viejos líderes, se instalaron en Chile y se sacrificó toda una generación de líderes intermedios. Y eso marcó el desarrollo limitado de Chile hasta el Chile que tenemos hoy día. Como periodista me tocó entrevistar en Lima a Jaime Castillo. Jaime Castillo era considerado el ideólogo de la democracia cristiana. Era un hombre cultísimo, de una gran sabiduría política, que se fajó a bofetadas aquí con la policía de investigaciones cuando lo fueron a detener y Pinochet lo expulsó. No sé si le quitó la nacionalidad, que era lo más grave que le podía pasar a un exiliado. Llegó a Lima, lo entrevisté en el Hotel Ritz y consta en la entrevista que en uno de los párrafos me dice: mira, Pepe, me dice, cuando termine esta dictadura los partidos políticos tenemos que recalificarnos. Recalificarnos fue la palabra que usó. Incluso tu partido, Jaime, incluso la democracia cristiana. Recalificarnos hoy día lo tradujo como refundarnos. Y es por eso que yo hablo que en vez de refundar el país, tenemos que refundar los partidos, que ya no tenía claro Jaime Castillo. Y vean ustedes cómo le ha ido a la democracia cristiana. Si por no hacerle caso a los grandes intelectuales de los partidos, los operadores políticos son los que tomaron el mando, porque son los que quedaron debajo de los líderes veteranos que volvieron. Volvieron los líderes veteranos, se instalaron acá, los intelectuales comenzaron a desertar de los partidos y los partidos se quedaron con operadores. Bueno, el resultado es el que estamos viviendo. Nadie da un pucho por los partidos políticos. Y cuando alguien dice, bueno, el día 5 tenemos que ponernos las pilas con los políticos, yo creo que la gente va a decir, no, con estos políticos no, porque estos nos llevaron a esto. ¿Cuál es la salida entonces? No, pensémosla juntos, yo no tengo ninguna solución. Para mí la cosa es tan enigmática como para cualquiera de ustedes. Entonces yo creo que el gran problema nuestro es el todavía pensarnos como isla. No conocemos la experiencia de España. No sabemos que fueron los ideólogos bolivianos los que influyeron en esta Constitución. Yo he tenido debates con defensores del
apruebo, que me citan autores europeos, norteamericanos, se me arrancan para Canadá, para Nueva Zelanda, para Australia, ¿no? Y yo les digo, esto es lo que dice Álvaro García Linera. Y aquí les voy a contar otra anécdota, porque yo creo que de la realidad se hace la política. Si hubo un presidente astuto en Bolivia, es Evo Morales. Nosotros miramos a Bolivia como enemigo chico. Estamos en contra de todas las teorías sobre que no hay enemigo chico. Miramos con condescendencia a Evo Morales. Evo Morales vino a Chile en el gobierno de Michelle Bachelet con una idea en la cabeza que era lo que yo llamo el carisma, la relación de los carismas. La primera mujer presidenta de Chile, el primer indio presidente de Bolivia. Y nos sacó una agenda de los 13 puntos que se llamaba Agenda sin exclusiones. Ni siquiera prometía tener relaciones normales con Chile, porque siempre nos han puesto como requisito que le entreguemos una faja soberana, un litoral. Y en ese diálogo sin exclusiones, nuestros negociadores llegaron hasta ahí. Pero Evo Morales dijo, no, pónganle aquí en el punto 6, se puede hablar sobre el mar. Hablemos sobre el mar. Y está el punto 6. Diálogo, agenda de los 13 puntos, punto 6, mar. ¿Cómo decodifica un boliviano el punto 6? Volvamos a negociar una salida soberana al mar. ¿Y nosotros qué decimos? Sí, cualquier tipo de salida, pero no soberana. Pensando que podemos seguir jugando con esto hasta el infinito. Pero con eso, Evo Morales dijo, me aceptaron esto, yo hago una constitución en la cual desconozca la validez del Tratado de 1904. Y la hizo. Es la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, que tiene 2 artículos según los cuales no vale el Tratado de 1904. Siguiente paso de Evo Morales. Los chilenos ahora van a ser demandados por nosotros para que la Corte Internacional de Justicia los obligue a negociar una salida soberana al mar, aunque jurídicamente no tenía ninguna plausibilidad, pero lo hizo. Yo aconsejé en esa oportunidad de que no asumiéramos ese pleito porque no tenía plausibilidad jurídica. Yo le decía, lo que quiere Evo Morales es establecer una internacionalización del conflicto mediante un tribunal que es de Naciones Unidas. Dicho y hecho. Nos demandó, perdió por goleada, pero entre tanto informó a toda la comunidad internacional de Naciones Unidas de esta situación de enclaustramiento de Bolivia, de abuso de Chile. Incluso el Papa Francisco lo apoyó. Y en ese contexto viene esta anécdota espectacular. Evo nos tiene demandado, creo que 2009, ante la Corte Internacional, 2013 ante la Corte Internacional. Año 2015 viene a Chile Álvaro García Linera, su vicepresidente, y viene a presentar un libro que es el libro que contiene todas las tesis de la plurinacionalidad. No tenemos relaciones diplomáticas. Y presenta ese libro aquí en Chile, donde tiene una base de un 9 o 10% de supporters, de gente que está con la causa del mar para Bolivia y que ignora que eso nos lleva a un pleito con el Perú, porque tenemos un tratado con el Perú de contigüidad geográfica. Entonces presenta ante un auditorio con muchos jóvenes con pancartas que dicen mar para Bolivia. Díganme ustedes si no es una proeza política. Un país que está siendo demandado internacionalmente en La Haya, cuyo vicepresidente viene a Chile a presentar un libro provocativo, porque en el libro dice que la solución de América Latina es que Bolivia tenga una salida soberana al mar. Y después, en el año 2022, vienen los teóricos de la plurinacionalidad a decirnos que todo esto se debe a los ejemplos de España, Australia, Nueva Zelanda, etc. Ahí se fraguó esto, en el año 2015.
Y es por eso que muchas veces me preguntan a mí, bueno, tú fuiste el primero que planteó este tema de la plurinacionalidad. Sí, pero lo planteé en el año 2015. O sea, me equivoqué por tener la razón demasiado temprano. Es muy grave esto porque significa que nuestra política exterior, primero se sopló una constitución de un país vecino que desconocía un tratado internacional. En segundo lugar, admitió una publicidad de un vicepresidente boliviano, un país con el cual no teníamos relaciones diplomáticas, que viniera a hacer la propaganda de eso, de que la plurinacionalidad iba a ser la solución para que Bolivia tuviera salida al mar. Y todo esto que parecía teórico, discusión de teóricos, en la convención se está hablando de la plurinacionalidad como un tema interno, como que el problema va a ser que 11 naciones internas van a producirnos problemas de desajustes administrativos, y se produce el último test en el Perú y se llama RUNASUR. ¿Alguno de ustedes sabe a qué me refiero? Bueno, el que no lo sepan es indicativo también de que nuestra política exterior no comunica cosas que son vitales para el país. Evo Morales, que había sido expectorado del poder, que no le había funcionado su plurinacionalidad en Bolivia, se convierte en un agente predicador de la plurinacionalidad, en el jefe indio, por decirlo de esa manera, de los pueblos originarios, y convoca a una asamblea en el Cusco, sede emblemática del Imperio Inca, para lanzar la América Latina plurinacional. Agravado todo esto porque está de acuerdo con el presidente del Perú, Pedro Castillo. Y se va a celebrar el 21 de diciembre. Y en ese momento, Torre Tagle, que es una cancillería, cuando uno dice Torre Tagle, dice Cancillería peruana, que ha tenido los más distinguidos diplomáticos de América Latina, uno de ellos Javier Pérez de Cuéllar, con quien yo trabajé en Naciones Unidas. Se juntan 10 ex cancilleres y vicecancilleres, todos profesionales diplomáticos, y sacan una declaración de cuero de diablo, diciendo en el fondo, ¿qué viene a hacer aquí este señor Evo Morales a interferir en la política interna de Bolivia? Él está tratando de hacer un organismo que ataca al Estado democrático del Perú y que tiene por objeto desmembrar el Perú. ¿Desmembrar el Perú cómo? Quiere hacer una franja sobre la base de los pueblos originarios aymaras que tenga salida al Pacífico, que sea controlada por Bolivia. Hay que hacer la raya para la suma acá. Tratado de 1929, protocolo complementario. Tacna y Arica no podrán ser cedidas a ningún otro país sin acuerdo previo entre chilenos y peruanos. Bolivia, con Evo Morales, nos había desconocido el Tratado de 1904. RUNASUR, con Morales, con la anuencia del presidente del Perú, nos estaba desconociendo el Tratado de 1929. Nos quedábamos sin tratado de fronteras con 2 países limítrofes y tenemos problemas con Argentina. Todo esto sin que ningún convencional hubiera planteado el tema de qué nos iba a pasar con la plurinacionalidad si la aprobábamos en la Constitución. Pasó como por un tubo de la Comisión al Pleno, se aprobó la plurinacionalidad. Entonces cuando me preguntan a mí, bueno, ¿y tú estás por el apruebo o por el rechazo? Estoy por el rechazo porque quiero que Chile siga siendo Chile. Porque quiero que los tratados, como dicen los fetichistas del derecho, sean intangibles. Hablamos de tratados intangibles y estamos aceptando situaciones de hecho que los violan. En eso estamos. Así es que pasemos a otro tema, así que hay tiempo. Nos quedan un par de minutos, pero yo hay algo que no puedo dejar de preguntarle. Bueno, a propósito de RUNASUR, la última reunión de la Secretaría Técnica de RUNASUR se hizo aquí en Chile, en la sede de la CUT. Pero el tema que yo le quería preguntar, que no puedo dejar pasar, usted fue testigo privilegiado del inicio de la violencia de Sendero Luminoso en Perú.
cuando usted ve la violencia que está empezando aquí en la Araucanía, que en el caso de Perú también fue minimizado al principio, era un tema que ocurría en situaciones, o sea, en lugares rurales, no era un tema que afectaba a las ciudades, después terminó llegando a la ciudad. ¿Cómo ve usted, o sea, qué lecciones sacó usted de ese inicio de la violencia y cómo lo enfrenta un gobierno democrático que se podrían aplicar acá al caso de la Araucanía, que quizás no tienen el mismo fundamento ideológico, pero es en el fondo establecer o legitimar la violencia sin darle la importancia que tiene por parte de los líderes políticos? Y ahí terminamos porque me están diciendo aquí esta señal. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tengo? Porque esto sí que es largo. Yo les puedo contar que yo viví 10 años en Perú como periodista activo en la revista más importante del Perú, en Caretas. Un prodigio en cuanto a aceptación de un chileno informando sobre política internacional en la revista más importante del Perú. Eso ya les da un matiz de diferencia con cómo tratamos al amigo cuando es extranjero, ¿no? No es como dice Chito Faró en su canción. Se había producido la transición a la democracia de la dictadura militar de Francisco Morales Bermúdez a Fernando Belaúnde Terry. Fernando Belaúnde Terry era el presidente al cual los militares habían golpeado en el año 68. Por lo tanto, volvía con un trauma con respecto a los militares. Estos señores me sacaron del palacio, dice el folclore, que nos sacaron en pijama de su dormitorio. El mismo día de las elecciones de 1980 se produce el primer atentado terrorista de carácter propagandístico. Se queman las ánforas electorales en una provincia del Perú, en Ayacucho creo que fue. Y sigue desde el año 80 hasta el año 82 una serie de atentados, pero fuera de Lima, en Ayacucho. El líder de los terroristas, como se supo después, Abimael Guzmán, profesor de filosofía, había estado preso por atentados contra determinadas leyes de orden público en Lima. Lo habían soltado. Y un día que estoy llegando a la oficina de Caretas, me encuentro con los compañeros periodistas que me dicen, ven para acá, hay una avenida principal, Camaná con Emancipación, y en los faroles están colgados perros que dice muera Deng Xiaoping. Perros colgados, muertos, con un letrero que dice muera Deng Xiaoping. Era obviamente Sendero Luminoso, que se había ya proclamado como una organización maoísta, la revolución maoísta en la sierra peruana. Volvemos a la oficina todos y el director, que era un genio del periodismo, dice, ¿hasta cuándo este gobierno está diciendo que lo que pasa en Ayacucho son actos de avigeos? Así decía el gobierno, lo que pasa en Ayacucho son avigeos que están actuando. Esto es terrorismo. Y nos encomienda a Gustavo Gorriti y a mí que hagamos un número especial de Caretas sobre terrorismo. Hoy día Gustavo Gorriti es el máximo experto en terrorismo en América Latina. Ha ganado todos los premios que se pueden ganar en periodismo. Tú, Mónica, lo conoces, te lo traje aquí a un evento periodístico. Y lo anecdótico de esto es que con Gustavo estamos diseñando una página gráfica sobre los grandes terroristas de América Latina, y él me dice, pongamos a Rivera Calderón. ¿Quién sabe quién es Rivera Calderón? Vean ustedes, nadie sabe. Fue uno de los asesinos de Pérez Ujovich. Pongamos a un líder del M-19, pongamos a fulano, y yo le digo, pongamos a Abimael Guzmán. ¿Tú crees que tiene la misma dimensión? O sea, el más grande experto en terrorismo me dice que Abimael Guzmán es prácticamente menos que fulano, sutano y mengano. Y Abimael Guzmán se proclamaba a sí mismo la cuarta espada de la Revolución Mundial. Este profesor de filosofía era el descendiente de Marx, Lenin y Mao. Esa era su envergadura según su propia percepción, que cuajó en la realidad, porque la guerra de Sendero Luminoso trajo más muertes que las 3 guerras internacionales del Perú.
y se transformó en un fenómeno mundial, porque eso es el Perú, produce personalidades de nivel mundial para lo bueno y para lo malo. Por lo tanto, cada vez que yo percibo algo prisionero de mi experiencia, digo, caramba, estamos repitiendo la historia. Lo que Belaúnde llamaba actos de abigeos, acá los llamamos violencia rural. Y la violencia rural nunca empieza con batallas campales, culmina con una guerra civil. Y esto está en Maquiavelo, el padre de la política realista. Si tú postergas la solución de un conflicto, no vas a solucionar el conflicto, sino que lo vas a agravar. Claro, y somos prisioneros entonces de una realidad según la cual están con posiciones de control de la fuerza legítima del Estado personeros que hasta el día de ayer, hasta hace meses atrás, estaban en contra de la fuerza legítima de poder del Estado. Estaban llamando a refundar carabineros, estaban agrediendo militares que ni siquiera habían nacido para el día del golpe. Entonces, ese es el problema, Gonzalo, esa es la percepción que yo tengo del terrorismo. No hay cosa peor que omitir la nomenclatura. Es como exorcizar a las cosas. No, esto no es terrorismo, esto es violencia rural. Vayan a decirle a las víctimas que esto es violencia rural. Muchas gracias. Muchas gracias, pues. Un aplauso, por favor, para... Muchas gracias por su tiempo.